Hola, soy Miriam de la casita de Fuchis. Bueno, no se ve, pero pues ahí está. En esta ocasión les hice un tutorial de un bolso tejido porque voy a ponerle aquí un amigurumi de una bailarina del cisne negro. La bolsa mide 34 centímetros de ancho por 30 centímetros de alto. El grosor de la bolsa es de 8 centímetros de todo alrededor. Tiene la mitad en blanco y la mitad en negro. Vean, este es negro y este lado es blanco. Y de este lado es negro. En la parte de abajo tiene la mitad de negro y la mitad de blanco. Vean. Aquí de este lado va a ir el cisne blanco. Espero que te guste, que si no estás suscrito te animes a suscribirte, que le des clic a la campanita para que te avisen cada vez que yo suba un nuevo tutorial. Y las que ya están suscritas, espero que me regales una manita arriba, un lindo comentario y apoyes este video. Yo sé que no son amigurumis, pero van a llevar amigurumis aquí afuera, ¿ok? Espero que te guste y a continuación voy a dar la lista de materiales. Hola, hoy vamos a hacer una bolsa diferente a la que habíamos hecho. No la había empezado porque necesitaba algunos materiales. Entonces fui a conseguirlos ayer. Estas asas las venden en la Parisina en 20 pesos, bueno, 19 pesos. Conseguí de varios tamaños. Ahora sí que estas son de 19, pero hay unas más grandes o pequeñas no encontré. Estas fueron las más pequeñas y creo que voy a usar estas por el tamaño del bolso que voy a hacer. Pero dije, voy a comprar las redondas por cualquier cosa y las encontré ahí. Entonces voy a usar estas. Yo estaba buscando unas rectangulares, pero no las encontré aquí. Pero en Fantasías Miguel me parece que las vi. Para las que viven en México, ahí la vi, pero no sé el precio. No lo encontré ese día. Entonces, pues voy a ver. Voy a utilizar estos. Voy a utilizar estambre cadeneta blanco y negro. ¿Por qué blanco y negro? Porque el bolso de un lado va a llevar el cisne blanco y el otro lado va a llevar el cisne negro. La bailarina del lago de los cisnes. Y entonces voy a utilizar estambre cadeneta porque me quedan más bonitos los bolsos con este tipo de estambre. Y en esta ocasión vamos a utilizar el gancho número 3. Siempre utilizamos gancho número 4, pero no, esta vez voy a usar el gancho número 3 para que quede como apretadito el punto y nos ahorremos el forro del bolso, porque ven que si tejes aguadito se salen las cosas por los hoyitos. Entonces vamos a hacerlo apretadito, lo más apretadito que se pueda. También no sé si este tutorial sea de la pura forma del bolso y aparte hacer las bailarinas, porque sí sería muy largo. Y entonces por eso lo voy a hacer en dos partes este bolso. La medida se las voy a decir al principio del video, ya cuando haya terminado el bolso. Tengo una ligera idea de cómo tejerlo. Estoy pensando en tejerlo. Hacer esto, un rectángulo, el otro rectángulo acá atrás y hacer aquí las asas. Y entonces aquí atrás, esto es punteado porque es la parte de atrás. Voy a hacer una tira que rodea alrededor del bolso, pero yo creo que va a ser la mitad blanca y la mitad negra, para que este es blanco y el de atrás es negro
y entonces combine blanco y negro, ¿ok? O no sé si poner 2 tiras blancas, 2 tiras negras, así, dependiendo cómo vea cómo se va viendo, pero esta es la idea más o menos de qué voy a hacer, y la medida la voy a sacar en un rato y ya les diré cuánto fue al principio del video, ya que haya terminado el bolso. Muchas gracias por las personas que se acaban de suscribir, y las que no están suscritas te invito a que te suscribas, ojalá te animes. Y gracias por las chicas que me tienen paciencia. Yo sé que a veces cometo errores y que más allá de estarme criticando de que yo termine, que me equivoqué o algo, y que me apoyas, muchísimas gracias. Una disculpa por equivocarme, es que soy humana. Y en algunos videos sí veo como que se enojan y digo, es que, pues, o sea, a veces comete uno el error. O cuentas mal, o no sé, pero son detallitos que voy mejorando, tratando de mejorar. ¿Ok? Entonces, después de haber dicho esto, espero que te guste y voy a comenzar tejiendo la parte negra y te hago el tutorial con el blanco para que cueste menos que veas, porque si lo dejo primero tejo yo el blanco y luego el negro, la neta no me gusta porque el negro no se ve bien. Al yo estar tejiendo no se distingue, entonces prefiero hacer mejor ahorita en privado el color negro y ahorita te enseño con el blanco. Ok, vamos a necesitar también un acetato. Es grueso, entonces sí nos hace falta que sea grueso para que soporte la base del bolso, o en su defecto puedes usar cartón, un cartón que puedes forrar después, o tejerlo y forrarlo, también puede ser, pero voy a usar acetato a ver qué tal me funciona. Ok, miren, ya terminé el lado negro. Es que según yo le puse para grabar y no estaba grabando. Entonces, esto va a ir como por aquí. Y vean el tamaño. Ok, ahorita les enseño de qué tamaño va a quedar. Queda de 35 por 30. Ok, entonces vamos a hacer el color blanco porque no me iba a servir mucho para enseñarles cómo se debe de tejer. Pero vean, quedó cerradita la puntada y eso me gustó mucho. Entonces, aquí va a ir el cisne blanco en esta parte. Espero que me salga la idea que tengo, pero vamos a ver. Entonces, vamos a comenzar a enseñarles cómo se teje esta parte del bolso. Ok, vamos a comenzar tejiendo 60 cadenas. Son 60 cadenas más una, y a partir de la segunda cadena vamos a tejer punto por punto. Y tejemos 60 puntos bajos. Estoy pensando de que hagamos este tutorial corto, o no sé si hacer la muestra de la bailarina, porque va a ser lo mismo, nada más que va a cambiar cuando la volteas, la vas a tener que voltear. Eso ahorita lo vemos. Saben que sí va a ser corto este tutorial de la bolsa, entonces mejor ya hago la bailarina dentro del tutorial y así ya. Ok, ¿qué vamos a tejer? Vamos a girar el tejido y empezamos la vuelta 2. Subo con una cadena y tejo punto por punto. Ok, son 60 puntos bajos en cada vuelta. Vamos a tejer así de la vuelta 2 a la vuelta 60. Bueno, eso es dependiendo al tamaño que tú quieras la bolsa.
Si tú la quieres más de 35 centímetros de ancho, la puedes hacer. No hay problema, solamente hay que cambiar el tamaño de las asas y puedes hacer el tamaño que tú gustes. Yo te enseño la base de cómo tejerla y tú ya le cambias el tamaño. Esta bolsita es sencilla de hacer y es muy modificable en todos los aspectos, en colores, en tamaño, en en el material. O sea, ahí sí tú le puedes cambiar lo que tú quieras, ¿ok? De hecho, hasta si no quieres ponerle las bailarinas, le pones otra cosa, puedes poner tu nombre, puedes poner, no sé, muchas flores, muchos detalles que tú puedas cambiar. Yo solamente te muestro cómo tejerla y ya tú haces las modificaciones que necesites o que tú gustes para que quede tu bolso, ¿ok? Entonces, tejo de la vuelta 2 a la 60 puntos bajos en cada vuelta, giro el tejido y vuelvo a subir y vuelvo a tejerlos, ¿ok? Yo voy marcando de 20 en 20 las vueltas para que no me pierda. Y entonces te va a quedar el cuadrado. Bueno, es casi cuadrado, pero vean. ¿Ok? Entonces, vean así y así. Tienen que medir lo mismo ambos lados. Eso sí es importante. Y entonces, en mi caso, me pidieron así el bolso, de un lado en color negro y del otro lado en color blanco. Entonces, lo tejemos y regresamos. De hecho, hasta las asas las puedes cambiar por otro tipo de asas, ¿sale? Entonces, vamos a tejerlo y llegando a la vuelta 60, rematamos. ¿Ok? Ok, miren, yo voy marcando cada 20 vueltas. En este caso llevo 30, ya llevo la mitad. Entonces, voy a seguir tejiendo, pero sí les recomiendo que vayan marcando. Así es más fácil y se te hace menos pesado. ¿Por qué? Quién sabe, pero como que ya sientes que avanzaste. Porque este tipo de tejidos que no ves que avanzas y nada más tejes y tejes y tejes y no ves que avanzas, creo que se hace muy pesado. Entonces, cuando tú marcas cada 20, dices, ah, ya, voy en una tercera parte. Y luego, por ejemplo, ahorita dije, ya llegué a la mitad. Y entonces, así es más sencillo. Bueno, ese es un tip que te doy, ¿no? O sea, ya si no lo quieres hacer, no te preocupes. Pero a mí se me hace más rápido. Ay, perdóname, mi saliva. Es que siempre me atoro con mi saliva. Y entonces, se hace más rápido el tejido, como que ves que avanzas. No sé por qué, pero yo creo que es un, ¿cómo le dicen? Como que es una mentira, como que tu cerebro te engaña, pero sí, como que vas más rápido. Ya veo que me dicen mucho que yo tejo muy rápido, pero quizás es eso, que con esas marcas, y si se fijan, yo uso mucha marca. Siento que voy rapidísimo, entonces eso me ayuda y avanzo más rápido. Entonces voy a seguir para terminar la segunda mitad y regreso. Ok, miren, ya terminé y les digo, marqué cada 20 vueltas y ya quedó. Entonces, rematamos y van a ser en color, bueno, van a ser dos de estos lados. El color es el que ustedes gusten. Miren, bueno, lo voy a poner así porque el de abajo no se ve. Son 31 centímetros, ¿ok? De largo y de ancho son 34. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Miren, esto va a ir aquí y esta va a ir del otro lado.
así, ¿ok? Lo vamos a centrar, pero ahora eso va al último. Entonces, yo quiero que tenga un ancho como de, ¿será bueno 8 centímetros o 9? Es que 10 se me hace como mucho, ¿no? Entonces, dejen ver. Sí, como que 10 es mucho. Yo creo que 8 centímetros. Hacemos esto a un lado y vamos a hacer unas cadenas. Dejen ver cuántas cadenas son para que nos dé 8 centímetros. Bueno, de hecho lo puedo sacar porque, vean, si 60 cadenas fueron 34 centímetros, ¿cuánto será 8 centímetros en cadena? Yo lo sé. Para todos son las matemáticas. Entonces serían 60 por 8 entre 34. Entonces son 6 por 8, 48. Son 480 entre 34. Y esto es igual a... A ver, espérame. Ok, me dio 14.11. Entonces voy a medir, voy a tejer con color blanco. Vamos a comenzar con el blanco. ¿Cómo ven? Es que estaba pensando si hacer la mitad en blanco alrededor. Ahí, espérame. La mitad en blanco y la mitad en negro. ¿Cómo se verá mejor? Déjenle pregunto a mi gurú, a mi esposo. Espérenme. Ok, el gurú ha hablado. Ok, les decía, perdónenme, es que me habló y tuve que contestarle. Me dice que blanco la mitad y blanco y negro la otra mitad. Entonces, lo que vamos a hacer es primero, de esto lo hago a un lado. Empezamos con el blanco. Y se acuerdan que en la división me salió 14.11. Voy a cerrarlo en 15 cadenas. Entonces, hago 15 cadenas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Lo pongo y veamos. ¿Sí? 8 centímetros. Entonces son 15 cadenas más una. Dejen guardo. 15 cadenas más una. Y a partir de la segunda cadena, espérenme. Ahí está. A partir de la segunda cadena, tejo 15 puntos bajos. Así. ¿Sale? Es que yo para los amigurumis siento que sí necesito muchas matemáticas. Y entonces estoy contando y divido y sumo y entonces y hago mi regla de 3 pero sí me ha funcionado. Es cuando digo, wow. Es que de veras que a mí me encantan las matemáticas. Entonces, hacemos esto. Miren, como hace ratito no lo enfoqué, una disculpa. Vean. 8 centímetros exactos. Las matemáticas nunca mienten. Entonces, cuando tengan dudas, saquen la regla de 3 y ya con eso sale. ¿Qué vamos a hacer? Entonces, miren. Ahorita lo anoto porque no lo he anotado, que la orilla es con 15 cadenas. 15 cadenas más 1 y tejo 15 puntos bajos. Entonces, vamos a tejer de la vuelta 2 y se acuerdan que, ahí está, de un lado son 60 vueltas. Aquí, de aquí a acá son 60.
Y de acá a acá son 60 puntos bajos. Entonces vamos a tejer 60 vueltas otra vez de 15 puntos bajos cada una. ¿Ok? Y de aquí a la mitad yo creo que son como 30. Pero eso lo vemos ahorita para que sean 90 vueltas. Pero vamos a ver tentativamente. Porque depende mucho de cómo tejamos. Miren. Ahí está. Entonces, giro el tejido, subo con una cadena y tejo 15 puntos bajos. Así. ¿Ok? Punto por punto. Lo tejemos de la vuelta 2 a la vuelta 90 más o menos. Y regreso. Si son menos vueltas, aquí se los pongo. No se preocupen. Pero estoy casi segura que son 90 vueltas. Si tú le quieres poner imán para que haga el cierre, eso tú lo puedes hacer. Le puedes poner velcro, le puedes poner lo que tú gustes o un botón. Ahorita que se los mencioné, dije, ay, le voy a poner un botón. Pero ahorita vemos eso. Es que lo que no quiero es que sea muy exagerado porque voy a hacer la bailarina. Y entonces con la bailarina, no sé qué tanto ocupe de espacio en el frente y en la parte de atrás. Entonces eso lo voy a dejar al último. Pero tú, si no quieres hacer la bailarina, tú le puedes poner el cierre que tú quieras. Entonces, miren, así voy, giro el tejido y otra vez subo. Entonces, tejo hasta la vuelta 90 y regreso y vamos a cambiar a color negro. Pero ahorita les enseño, por si no sabes cambiar el color, yo te enseño a cambiar el color. Es que no tiene caso que remate o no sé si hacerlas aparte y unirlas. Es que no quiero que se vea tan, ¿cómo les diré? Como cortado en la parte de en medio, sino quiero mejor ya hacer las parejas. Yo creo que nos la seguimos toda la tira que rodea, para que no se vea feo. No se vea ahí la unión fea y creo que se vería mejor así. Entonces, ¿ok? Vamos a tejer hasta la vuelta 90 y regreso. Vayan marcando para que se les haga leve y no sientan que está muy largo el tejido, ¿ok? Cada 20 marcamos. ¿O qué será? ¿Cada 30? ¿Cómo ven? Cada 30 y son 3, son 90. Sí, cada 30 vueltas marquen y así se les va a hacer menos pesado. Entonces, lo tejo y regreso cuando tengamos que cambiar el color a color negro. Ok, miren, ya terminé las 90 puntos. A ver, ahí está. Entonces, ahora voy a cortar. Corto. Espérenme que se va a ensuciar. Ahí está. Entonces, antes de cerrar el último punto, va a quedar así, ¿no? Entonces, tomo la orilla del negro y la doblo. Doblo la punta y cierro la vuelta. Y hacemos un amarre. ¿Ok? Así. Entonces, giro y sigo tejiendo, pero ahora vamos a hacer otras 90 vueltas, pero en color negro.
Si tú las estás haciendo del mismo color, entonces tú sigues normal hasta la vuelta 180. Yo empiezo desde 1, otra vez, y tejo 90 vueltas más. Lo tejo y regresamos, rematamos para poder unir el bolso. ¿Ok? ¿Se acuerdan que les dije que la mitad iba a hacerlo en negro y la mitad lo iba a hacer en blanco? Entonces, ahora estoy tejiendo las 90 vueltas en color negro. Pero es prácticamente lo mismo. Giro, subo con una cadena y 15 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Ok, miren, ya terminé los 90 de este lado. Y entonces son 180 de vueltas, ¿ok? Si tú la vas a hacer del mismo color. Ahora, vamos a hacer esto. Es que estoy pensando con qué unirlo. Yo creo que la voy a unir con estambre para ver si aguanta. Y donde lleva negro, voy a unir con negro, con estambre negro. A ver qué tal se ve, porque es que no sé si me explico. Las uniones de repente, en este caso, no las puedo hacer de pellizquito de un lado y pellizquito del otro, porque no va a agarrar bien, o sea, no va a ser reforzada. Entonces, necesito reforzarla bien para que soporte el peso. Ok. Vean. Que de todas maneras, yo creo que cuando son tejidas y no lleva refuerzo, sí se van a doblar. O sea, sí se va a deformar. Esa es la palabra. Entonces, miren. Tomo el color negro. Y hago esto. De hecho, estoy pensando ponerle acetato duro en la parte de abajo. Para que no se deforme. Y en la parte de los lados. Pero eso voy a ver ahorita. Y vean. Entonces, lo uno todo alrededor. Y en la parte blanca voy a poner estambre blanco. ¿Ok? En la parte de atrás todo lo voy a unir en color negro, que es el color que está en esta parte. Miren. ¿Ok? Entonces, lo uno y regreso. Ok, miren, ya puse lo de la agarradera. Vamos a forrar la orilla de la agarradera. Y le dejé esto de fondo para que vean el negro. Pero ahorita les enseño con el blanco para que se vea. Vamos a forrar el tubo. Esto es porque quedó aquí un nudito. No sé por qué, pero así estaba. Y hago 2 vueltas de puntos bajos para que no quede tan pegada a la bolsa. Y miren, lo voy a unir del lado blanco. El negro va del lado blanco y el blanco va del lado negro. Y entonces voy a tratar de centrarla y coserla. Cuando lo tejo, lo remato, voy a dejar estambre para poder unir aquí la manija y que esto se pueda girar. ¿Ok? Pero la voy a unir en la vuelta 2, 4, 6.
en la vuelta 6. Entre las 6 y las 7 va a estar la orillita y la coso, ¿ok? Pero eso lo dejo ahorita para centrar las dos al mismo tiempo y coserlas. Y voy a coserla de este lado, ¿ok? Entonces, vamos a forrar la otra manija. Ok, esta parte es un poquito complicada, no complicada, difícil, pero vamos a tejer esto. Voy a tejer una cadena, pero jalo sin soltar las puntas y queda esto, una orejita. La manija va a quedar viendo hacia mí. Si es redonda, nada más calcula. A ver, espera. Vayan calculando de dónde a dónde van a querer que quede. De aquí a acá o un poquito más abajo. ¿Ok? Entonces, eso es al gusto. Por eso no les iba a contar. Porque contando, yo voy a rellenar de aquí a la otra esquina. Entonces, de arriba hacia abajo voy a jalar esto. Espérame. No. Sí, de arriba hacia abajo. Así. Y hago una cadena. Luego, otra vez saco y hago la cadena. Ay, ahí está. Jalo. Es lo que les digo, que es un poco difícil. Vuelvo a jalar. Jalo. Y la parte difícil es ocultar el pedacito de estambre que tengo. Ahí está. Así. Va quedando así. Y procurando que el estambre quede derechito. Ay, perdonen el ruido. Espérenme. Ay, por eso dejé esto, porque sí suena feo. Ok. Así. Y así voy a llenar toda la manija de este lado. No les digo cuántos porque depende del estambre que utilicen. Y miren, y ya se salió esto. Ahorita con aguja, a ver si queda. Y entonces lo tejo y regreso. ¿Ok? Lo que estoy viendo es que sí está durando bastante el tutorial. Entonces yo creo que voy a subir la pura bolsita y después subo cómo la decoré con las bailarinas. Porque si no se va a hacer enorme este video. ¿Ok? Entonces lo tejo y regreso. Ok, miren, ya la llené. Y entonces giramos y subo con una cadena y hacemos punto por punto. Hago un punto bajo en cada punto de aquí, de lo que forré. Lo tejo y regreso. Miren. Ok. Lo tejo y regreso. Ok, miren, ya terminé la vuelta. Giro otra vez y subo con una cadena. Y hacemos la última vuelta. Punto por punto. Así. Ya la tercera vuelta ya es más fácil. Porque ya puedes agarrar bien esta cosa. Porque es que en la anterior sí te cuesta un poquito, pero no tanto como el forrarla. Pero vean, ya casi terminamos y vamos a rematar dejando estambre para poder coserlo
del lado oscuro. Es que quiero jugar con la combinación de blanco y negro y que se vea diferente la bolsita. Que la verdad, esto no me preocupaba, me preocupa más la bailarina, porque la bailarina tiene que caber en el espacio de aquí enfrente. Entonces, ese es el problema, pero vamos a ver. Eso lo resolveré mañana. Ahorita voy a terminar el bolso y subir este video, porque no he subido videos porque estoy haciendo la colcha en las tardes. O sea, ahorita empecé el bolso, pero es que como no tenía todo el material, necesitaba tener todo el material. Y vean. Ok, ya quedó. Ya voy a terminar. Y ya quedó. Entonces, ¿qué hago? Dejo bastante estambre, corto. Ay, espérame. Y rematamos. Ok, y entonces, si tú vas a hacer el bolso del mismo color, no va a haber problema alguno, tú lo vas a hacer del mismo tono. Esta cadenita que se forma tiene que ir hacia afuera, o sea, que se vea. Y entonces, dijimos, a ver, espérenme. Ay, espérenme. Ay. Que entre la vuelta 6 y 7 vamos a dejar la orillita. Volteo. Ay. Ahí está. Entonces hago 2, 4, 6 y va aquí. Y va más o menos aquí. Entonces, abrazo la vuelta 7 y voy uniendo. ¿Ok? Así, punto por punto. Ay, creo que está quemando la imagen el color. Y entonces, jalo fuerte para que quede escondidita la puntada y regreso. ¿Ok? Lo uno y regreso. Bueno, lo coso y regreso. Perdónenme, es que quema la imagen el color. Ok, miren, ya quedó la bolsa. Ahora sí ya quedó. Ay, espérame. Ay, perdón. Ya quedó pegado a las asas. Y voy a tomar la medida de la base. A ver, y sirve que voy anotando las... Esto depende de qué ancho y qué grosor quieran del bolso. Son 34 por 8 centímetros, ¿se acuerdan que era el ancho? Entonces voy a cortar en el acetato un rectángulo de 8 por 36. ¿Ok? Entonces, aquí marco 2 y de aquí serían 8 centímetros. Dejen, veo, es hasta aquí. Así.
así. Y hago una línea de 33 centímetros para quitarle 1 centímetro y que lo puedas introducir. Pero eso depende mucho de de tu ancho de tu bolso, ¿ok? Entonces lo corto y regreso. Ok, miren, sí sirvió el acetato, entonces ya lo puse, pero sí es un acetato grueso, entonces sí sirve, queda tiesecita y entonces ya quedó el bolso. Entonces dejen relleno con papel o algo para que vean cómo quedó. Ok, miren, ya quedó. Entonces quedó de 34 centímetros de ancho por 30 de alto. Y de ancho la bolsita quedó de 8 centímetros de grosor. ¿Ok? Igual de abajo quedó de 8 centímetros. Vean. La verdad me encantó cómo quedó. Espero que te guste mi tutorial. Yo le voy a poner una bailarina aquí que es el cisne negro y del otro lado que es el color negro le voy a poner el cisne blanco. Espero que te haya gustado, que compartas, te suscribas, que me regales una manita arriba, un lindo comentario y espero que te guste este tutorial que no es amigurumi, pero es que lleva amigurumi dentro, encima del bolso, o sea, saliendo del bolso. Entonces, espero te guste y que apoyes mi video. ¿Sale? Nos vemos para continuar después poniendo el amigurumi.